Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master, comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este su programa Tema Master. Licenciado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Lec, increíble, ¿y usted? Bien. Saludo educado, como tiene que ser. De señor. De señor. Hazte para allá. Pues muy bien, qué gusto que se encuentren, que nos encontremos reunidos aquí para revisar otro de nuestros interesantes temas. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues vamos dándole una continuidad a ciertas temáticas que tienen que ver con el desarrollo humano. Por ejemplo, ya tenemos el episodio de infancia, el episodio de niñez, el episodio de la adolescencia, la adultez, que pueden checar aquí mismo en YouTube o en Spotify, no sé dónde nos estén escuchando. Por favor, vayan a escucharnos en Spotify, escúchenos en YouTube, donde sea, pero escúchenos. Y compártanlo, por favor, si conocen a alguien que le pueda interesar, que esté estudiando, cultura general. Es más, si vas a hacer el aseo, que permítenos acompañarte en tu hogar a través de este suculento podcast. No sé, nada más échanos reproducciones, porfa, ¿no? Echan la mano. Escúchanos en lugar de otras cosas más divertidas. Exacto. Puede servir para que hagas una tarea, ¿no? Y tú estás haciendo la tarea, estás culturalizándote mientras... La reflexión que no quieres hacer tú para tu tarea la puedes tomar de aquí. O sea, también no creo que tus profes lo vean, entonces no pasa nada. A menos que seamos nosotros, entonces pues... Ajá. Sabremos que fuimos nosotros. Lo sabremos. Lo sabremos. Pues bien, pues ¿qué corresponde el día de hoy? Primero los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales, por favor, antes de que pase otra cosa. Total, no es como que este sea el tercer intento de este video que hayamos realizado. No, ni cerca, ni cerca. Bon Curiel, te estoy buscando. Si encuentran, si buscan Tema Master o le dicen a alguien, oye, ¿sabes qué? Pues sigue el podcast de Tema Master. Seguramente van a encontrar un programa bien horrible y bien feo. Y después encontrarán el Bon Curiel, ¿no? Entonces, también es horrible y feo, pero él es famoso, ¿no? Entonces, nada más acuérdense que el de Tema Master, nosotros estamos ahí. Nosotros fuimos el nombre original. Te estoy buscando, güey, aquí, ahí donde te encuentres. Y... ¿algo que tengas que decir? No, solo para los que no saben a qué se refiere. Lo que pasa es que en YouTube un comediante, Gon Curiel, acaba de abrir su estúpido programa que puso también por nombre Tema Master. Y lo siento, nosotros ya llevamos... ¿cuánto llevamos? No sé, ya unos meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses. Sí. 7 meses con periodos a veces de no trabajo, de inactividad, pero ya llevamos 7 meses antes que tú. El nombre es nuestro. Señor YouTube, señor Spotify, por favor, ¿qué pasó con eso, no? Es más, un día te invito a que vengas y hablamos del tema, güey. Y sirve que pues hacemos un video juntos, ¿no? O sea, y sirve que por fin alguien nos ve. Hacemos una colabo acá chida, güey. Pues bien, solo esas aclaraciones. Ahorita que le pegué en el micrófono seguramente va a sonar así. Sí. Y eso también que les jodí el oído, disculpen. Discúlpenlo, es que tanto tiempo sin grabar ya le está afectando un poco. Estoy nervioso, o sea, estoy como pinche chihuahua. Pues bien, ¿qué toca el día de hoy? El tema de... la vejez. El día de hoy vamos a revisar este tema que es la vejez, el último sobre el desarrollo humano. Y sí, el último de la etapa de la vida, ¿no? Y esperemos que sea la última vez que grabamos este podcast en específico, porque ya es la tercera. La primera nos quedó muy censurable. Sí. Pero estaba bien, güey. Sí. No puedo denegarlo. Me desconozco. Ya pedimos perdón. Ya pedimos perdón por eso. Pero si quieren escucharlo, por favor, comenten, díganos. Y igual y subimos hasta donde llegamos a grabar, porque no lo terminamos. Sí, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí daba más risa que Gon Curiel. Obviamente. Pero ¿qué tal Hitler? Él no tiene a Hitler en su entrada. Oye, sí es cierto, Para los que no entiendan, Gon Curiel tiene un monólogo sobre... Sí, sobre... no importa. No importa.
Solo Master, nosotros nada más ya no. Sí, no lo vayan a ver. Sí, ven El desprecio de la historia, pero ese no lo ven. Sí, no. El desprecio tampoco está chido. No ve ninguno de esos. No, ninguno. Es amigo de la Mars, menos para... Menos. En fin. ¿Empezamos? Adelante, amigo. Igual que con otros artículos, nos vamos a apoyar de un artículo de González Bernal y otros, et al., que se llama Desarrollo humano en la vejez, un envejecimiento óptimo desde los 4 componentes del ser humano. Ok, por si quieren buscarlo pueden googlearlo de esta manera y llegar a la fuente de la cual estamos citando, que como en otros episodios, pues estamos tomando citas textuales, elementos concretos de este texto, ¿no? Exacto. No es plagio, porque estoy diciendo de dónde lo saqué. Exacto. Aprende, Curiel. Se me olvidó su nombre. En fin, comencemos. Podemos considerar el envejecimiento como un proceso que se inicia en el nacimiento, aunque también podemos entender que se inicia una vez que ha culminado el proceso de óptima funcionalidad y es secundado por el deterioro de la misma y su involución. En esta última acepción, no es conocido ni podría generalizarse el momento a partir del cual dicha involución se inicia, y por ello es difícil determinar cuándo una persona se puede considerar vieja. Es muy común utilizar la edad cronológica para determinar si una persona es vieja o no. Sin embargo, el envejecimiento humano es un proceso permanente en el que se simultanean el declinar de las capacidades naturales aparecidas desde el nacimiento con el afianzamiento de las adquisiciones fruto de la experiencia personal. Es un proceso selectivo y diferencial desde el punto de vista psicológico y social, con una evolución individualizada y no generalizable. ¿Qué tiene que decir al respecto, licenciado? Pues yo creo que el tema es importante, más que interesante, porque todos los temas en sí que hemos tocado son interesantes. Creo que es importante porque creo que lo he sostenido durante las 2 grabaciones anteriores y sobre mucho tiempo. Muchos de los espectros que generan confusión en relación a la vejez es la ignorancia, ¿no? La ignorancia ante estos procesos y demás. Porque una cosa es que los puedas vivir, ¿no? Una cosa es que los vivas y que a lo mejor entiendas parte de esto, o que a lo mejor nada más percibas ciertas condiciones de estos cambios y no tengas como la dimensión completa de ellos, ¿no? Y es importante. Tú lo decías ahorita en la lectura y es un punto que yo creo que es muy importante. La gente va a pasar procesos de vejez distintos. Si bien existe una edad en la que ya se consideran adultos mayores, etcétera, la percepción sobre la vejez como este proceso, como esta parte del ciclo de la vida, es muy distinto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tiene que ver mucho la cuestión de, como decíamos, la percepción, lo que aprendiste, lo que llevas, lo que has construido, lo que dejas de construir. Y siento yo que también existe un duelo en esta parte, porque dejar esta etapa productiva, dejar esta etapa de cierta fortaleza, de cierta vigorosidad y demás, y pasar a una etapa un poco más, vamos a decirlo, un poquito más encuadrada, un poquito más rígida, un poquito más corta, más concreta. No sé si sean las palabras correctas, pero es lo que se me ocurre en este momento. A veces pareciera ser que algo malo está pasando, y no tendría por qué ser bueno o ser malo. No hay un juicio de valor en ese sentido que sea válido cuando te das cuenta que a final de cuentas lo que tienes, o eso que sientes que estás perdiendo con el tiempo, que se va perdiendo de facilidades, de capacidades, destrezas, etcétera, conocimientos, yo qué sé, ¿no? Cuando vas perdiendo, a veces siento que uno es el duelo por esta pérdida de este proceso, ¿no? De cambiar esta etapa, y que también está estigmatizada por algunas cuestiones sociales, etcétera, en algún sentido, en generaciones, en ciertas particularidades, no hablo en general, pero también la otra parte es, yo siento que tienen un duelo por saber qué es lo que queda al final de ellos, o sea, qué es lo que ya cuando te van quitando, no sé, soy el esposo de fulana, o la esposa de sultano, o el hijo, o el hermano, o el que fue el trabajador, o el que fue el amigo, etcétera, y cuando va cambiando este estilo de vida, cuando van cambiando estas vivencias, estos conocimientos, cuando va cambiando ya el proceso, digámoslo así, muchas veces creo directamente, no es algo que saque de otro lado, creo que el miedo más grande no es tanto lo que se pierde, sino el miedo a encontrar qué es lo que queda al final de esto, ¿no? Ese segundo duelo, que
quiero poner sobre la mesa tal vez, que sería el conocerse a sí mismo o el darse un propio juicio, ¿no? Porque entonces ahí pues vemos la experiencia, ¿no? Una cosa es la experiencia que acumulas, otra cosa es el aprendizaje que se desarrolla de esa experiencia y otra cosa es la validez que le das o que le sigue dando la sociedad a ese aprendizaje y a esa experiencia. No sé tú cómo ves. Qué difícil se me hace. Y ahorita nos toman el video. No es cierto, YouTube. No es cierto. Te creas. Aparte la canción está bien fea. No, no es cierto. Toma eso, Nicho Hinojosa. No es de Nicho Hinojosa. No sé quién pero sea. Pero yo la escuché por él. Big Brother. Sí. ¿Qué referencias tan antañas? La mitad de los que están escuchando esto no saben qué es Big Brother. Estaban en mi preescolar. Ay, qué viejo. El meme, ¿no? De qué viejos somos, ¿no? Sí. Pero a ver, mencionas cosas bastante interesantes, ¿no? Que he repetido 3 grabaciones. No, por un lado hay que entender el envejecimiento como un proceso que empieza desde que naciste, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? El desarrollo cognitivo, el desarrollo biológico, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta que nuestro propio organismo va a tener desgastes como tantas otras cosas. Vaya, por el uso. Uh-huh. Todo por se acaba. Simple. Referencia que no van a conocer muchos chavos que escuchan este podcast. Porque es de viejito. Pero, o sea, pensemos que también tiene que llegar un punto en el cual empieza a detenerse el crecimiento, empieza a detenerse esta parte del desarrollo y empieza a su declive. Uh-huh. El tema es que no hay un punto exacto en el que podamos decir a partir de aquí todos empiezan cuesta abajo. No lo hay, es un proceso individual. Lo mismo como entendemos la vejez, que tiene que ver con un rollo cultural. Si no hubiera un tope al desarrollo, al seguir creciendo, por ejemplo, a nivel biológico, pues seríamos enormes, ¿no? Hay un punto en que las células las glándulas que generan el crecimiento y las mismas células empiezan a reducir su reproducción, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo estamos perdiendo células epiteliales, etcétera, etcétera, y tiene cierta velocidad para regenerarse. Uh-huh. Hay un punto en el cual eso se empieza a detener. Pensemos, por ejemplo, también que algo que no se detiene, solamente cambia a nivel cognitivo, es el proceso de aprendizaje. Uh-huh. Toda la vida estamos aprendiendo, solamente cambia la forma en la que aprendemos. Y vamos a poner un ejemplo, contraste de niños, uh-huh, parte joven, contra los adultos. La percepción del tiempo. Para los niños pareciera que el tiempo tarda mucho en pasar, pero es porque están nuevos, ¿no? Tienen experiencias nuevas todos los días, hay cosas por descubrir, están en constante movimiento, por así decirlo. Los adultos sentimos de que de repente el tiempo parece que pasa más rápido, los años parece que pasan más rápido, porque ahora tristemente vivimos en torno a fechas, ¿no? Uh-huh. Y que se cumpla esa y que llegue la siguiente, y lo que está sucediendo en medio tendemos a no vivirlo, porque en ocasiones suele ser rutina y es la maldita verdad, ¿no? Exacto. Hay menos cosas, ¿no? que hagan diferente nuestros días, por así decirlo, lo cual minimiza nuestra capacidad de descubrimiento. Oh, qué triste, pero es verdad, ¿no? Por otro lado, ya cuando hablamos de vejez, es un punto en el cual se va a equilibrar el tiempo cronológico con las experiencias que hemos acumulado. Exacto. Cuando somos jóvenes, por ejemplo, hay una infinidad de cosas que todavía no hemos vivido, ¿no? Esto me encanta porque es bien padre, ¿no? Cuando escuchamos a los adolescentes llorar por sus rompimientos. Y exacto. Es que no hay nadie igualito. Ay, unicornio único y especial. Ajá. Vas a decir eso por lo menos 5 veces más, ¿no? Uh-huh. Quizá, ¿no? Igual y entiende la segunda. Tiene que ver con las experiencias de vida. Exacto. Por otro lado, ya cuando hemos tenido cierta trayectoria, hemos descubierto cosas de nosotros, ¿no? Eso es lo que permite la experiencia. Saber cómo reaccionas ante ciertos estímulos o ciertas ocasiones o ciertas situaciones muy puntuales que ayudan a reconocerte. Uh-huh. No quiere decir que ya te has conocido al 100%, porque habrá otras por las cuales aún no atraviesas y otras por las que no atravesarás. Ventana de Yohari. Discúlpenlo porque la referencia que él entendió solamente, pero no es cierto, sí la entendí. Para que lo busquen, googleenlo. En fin,
Sin embargo, hace un momento mencionabas, ¿no? Tampoco significa que la edad, ¿no? Ya, o tener cierto tiempo ya te valide como para decirme la sé de todas. Porque hay que aclarar algo. Es tu experiencia sobre tu generación, sobre tu mundo. Sociedad, generaciones. El mundo está cambiando, ¿no? Todo el tiempo hay cambios. Entonces pudiera haber también este contraste entre las generaciones. Sin embargo, en lo sustancial hay cosas que se mantienen, ¿no? O sea, también hay el constante cambio y hay cosas que son constantes. Depende del caso, depende de la situación. Exacto. Pero, claro que sí, la experiencia nos ayuda a entendernos, a descubrirnos, entre otras cosas, ¿no? Pues a final de cuentas, y creo que dijiste una cosa que me gustó, bueno, dos cosas, y la voy a retomar nada más de rápido. Dos cosas. Entre todo el cúmulo de conocimientos que nos has carrera compartido. O sea, para esto me voy. No, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos a los niños y que decimos, es que la parte de la plasticidad cerebral. ¿Quién ha tenido un niño? No sé, no. Medio mundo. Te iba a hacer un chiste sobre eso, pero dije, no. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? El niño tiene mayor plasticidad cerebral y obviamente también los cambios, por ejemplo, de los aprendizajes son muy notorios. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento y demás. Por eso la transición, no sé, de los 0 a los 2 años, por ejemplo, que ya hay una motricidad, que ya empieza a desarrollar una imitación del habla por este medio de la imitación como herramienta de aprendizaje, ¿no? Cuando tenía que justificar su aprendizaje, ¿vieron? Tenía que soltar los conceptos para que se sienta orgulloso de haber transitado por la carrera. Muy bien. Obvio. Segunda. Te lo voy contando. Sí, no. Perdón. Sí, faltan como 5, no te preocupes. Y entonces, como ves los cambios, hay incluso un momento en el que tú, o sea, a lo mejor los que son padres podrán decir, yo no recuerdo, temporalmente hablando, mi proceso a diferencia de como lo estoy viviendo cuando tengo hijos, ¿no? Porque el niño tiene un enfoque, un objetivo sobre desarrollo diferente a el objetivo o el enfoque que tiene el padre cuando está cuidando, ¿no? De lo mismo pasa, por ejemplo, en la cuestión del adulto. El adulto va a tener una percepción temporal distinta, como lo dijiste, también es algo que quería rescatar. Y creo yo que importante, porque tendrá el conocimiento, como decías, ¿no? Experiencias y contextos específicos. Por lo tanto, no se trata de quién gana o quién pierde, sino que simple y sencillamente se trata de reconocer la vigencia o reconocer el valor que se le da a esta experiencia. Porque a veces el valor ya no tiene que ver con darte ahora las herramientas a ti para sobrevivir porque el contexto ha cambiado. A lo mejor el valor puede ser un mero valor cultural, un valor histórico, un valor de soporte, ¿no? Incluso lo podemos ver, ¿no? La gente más grande, la gente que ya está en este proceso de la vejez, conoce incluso la historia familiar, ¿no? Y muchas veces no tenemos como ese soporte, ¿no? Pues conozco a mis tíos, a la gente con la que convivo y demás, pero no conocemos cuál es el tránsito histórico de esta experiencia, y también muchas veces por eso se pierde. Por eso se pierde como este rastreo, ¿no? Como este conocimiento del desarrollo de la familia y cómo ha ido permeándose o cómo ha ido avanzando a través del tiempo, cómo la misma familia ha buscado un avance, ¿no? Recordando que también tocamos el tema de la familia de nuestro querido amigo, que ahí están los libros que nos mandó. Por cierto, gracias Pablo Fernández Cristier por los Pablo, libros Sí, se llama Karma, güey. Se llama Karma, amigo, no te preocupes. Pero Perdón. Los que traen audífonos, perdón, ya sé que les jodí el audio. Iba a hacer el chiste y me ahogué. Sí, no te preocupes. No nos ha mandado nada, Pablo. Ajá. Se acabó. Pero el punto es, eso también es importante porque a final de cuentas son estas partes de la historia o estas partes ocultas que muchas veces son importantes, que desconocemos y que a final de cuentas nunca van a pasar desapercibidas porque van a ser parte de la raíz de esta construcción, ¿no? De este árbol familiar o de esta vida familiar. Entonces quería retomar esa parte porque sí, muchas veces es como, no, yo soy más grande que tú, yo conozco cómo es la vida y te digo qué tienes que hacer para que sobrevivas, y a lo mejor hasta mis prejuicios por mi contexto histórico quiero que tú los compres y tú los lleves, digamos, a cabo, ¿no? En tu proceso cotidiano, y a lo mejor ya no tienen ese peso,
porque el contexto ha cambiado y demás. Y entonces empieza a haber este tipo como de roces o de choques. No se trata de eso, a veces el valor de esto implica una cuestión cultural, educativa, formativa, de representación, de conciencia histórica, de lo que quieras. A lo mejor no es tanto así en la cuestión de hacerlo directamente como un mandato. Y entonces es cuando también reconocemos el lugar en el que estamos posicionando los demás, que estamos cerca de una persona que esté en esta etapa, sus experiencias, o como incluso la misma persona a través de esta validación o no validación o estructuración de lo que él considera importante, también en qué parte lo está colocando él, ¿no? Creo yo que va por ahí. Pero bueno, tú más adelante o dices algo ahorita o lo vas a decir, entonces estoy tranquilo porque vas a arreglar lo que dije. O dices algo, te callas. Pero no te vuelvas a ahogar en mi audio. ¿O quieres que grabemos una cuarta vez? Una cuarta vez. No, dices algunas cosas bastante interesantes. Principalmente en torno a lo que implica el contacto, ¿no? O el aprendizaje dentro de un entorno familiar. Volvemos a ese tema. Por cierto, si quieren saber más de familia, tenemos el capítulo donde hablamos de familia, el capítulo donde hablamos del matrimonio, y hace rato que mi compañero hablaba del duelo, también tenemos un capítulo que va a aparecer aquí en esta marquesina del duelo, ¿no? Sí. Para que lo comprendan mejor. Pero de repente ahorita que estaba yo cotejando en mi debraye, ¿no? Que dices experiencia, trayectoria familiar y cómo modifico mi conducta, por así decirlo, pensaba en lo siguiente. ¿Te has dado cuenta que los abuelos en ocasiones son mejores que cuando fueron padres? Sí, sí. Bueno, es que siempre es como alguna práctica muy común, ¿no? Escuchar como de, ay, papá, conmigo no eras así, con tus nietos eres diferente, o cosas por el estilo. Es como, sí, es cierto. Por dos razones, quizá la primera no son suyos y la segunda tuvo una vida para darse cuenta, ¿no? De lo que no hizo con el otro. Esto es una mera observación, no es como que lo esté... no es generalizar, no es generalizable, no es generalizar nada pero más lo dejó ahí. Ajá, dejarlo sobre la mesa e irse tranquilamente. Exactamente, porque justamente aprendieron algo y mencionas, ¿no? Pusiste este ejemplo tan maravilloso, ¿no? De cómo el sujeto no se da cuenta de lo que ha cambiado, porque en ocasiones quizá tampoco hace el insight, pero los de alrededor pueden notarlo, ¿no? De cómo ha avanzado hasta que ve su propia práctica. Y es quizá esas cosas, el ejemplo de cuando digo de que la experiencia es algo que te muestra, ¿no? Porque el ejercicio de la paternidad o de una vida familiar no es algo que tú puedas prever directamente cómo vas a hacer, ¿no? Hasta que lo haces, ¿no? Si quieren saber más sobre familia, vayan al capítulo de familia. Pero es bastante interesante. Me parece que ya alguna vez en el capítulo anterior citaba esta frase que dice, nunca eres hijo hasta que te vuelves padre, ¿no? Porque luego pensaba en esto de cómo la experiencia, que si bien se gana, pero es tu experiencia en tu contexto, porque los contextos cambian. Quizá es porque quisiéramos ver que se repiten las cosas exactamente igual. Quizá en la forma no son exactamente iguales, pero en el fondo sí. ¿Sí me explico? Es decir, no es como que se vaya a presentar la misma problemática así simétrica varias veces. Pero no es un fractal, digamos. Sí, no es un fractal, sino sus características inherentes sí. Y eso es lo que aprendemos, que ganamos con la experiencia. Tomando el ejemplo tonto, ¿no? Del adolescente, que al final de cuentas tampoco podemos juzgar de ahí es que no sabe lo que es sufrimiento, porque de hecho no lo sabía el chico hasta que le toca. Y eso va a ser algo que le va a permitir, va a ser una experiencia que le va a permitir entrar en otra relación y quizá abordarla de una forma diferente. Y digo quizá porque la mayor parte entiende hasta después de mucho, ¿no? Exacto. De regarla, pero es como, vaya, parte de un ciclo, y si no has aprendido, pues seguirás dándote de topes. Sigues teniendo tiempo para experimentar. Por eso también son tan diferentes las relaciones en distintas edades. Y vamos a introducirlo aquí. Las personas mayores, ¿no? Que podemos considerar ya en un rango de vejez, que están en la tercera edad, ¿no? Si queremos ponerle una tipificación concreta, algo han aprendido en una vida. Sí. Si aún no descubren qué quieren, por lo menos saben que no quieren. No es lo mismo, aunque lo parezca. Ajá.
porque forma parte de una... No es lo mismo, pero no deja de ser importante. Ajá, exactamente. Y es como de, bueno, insistimos, aprendemos de distintas maneras en distintos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, hay un experimento que realiza en un programa National Geographic que es sobre justamente algo así como de jóvenes contra viejos, ¿no? Haciendo distintas cosas. Y es bien interesante cómo la mayor parte de veces ganaban los viejitos. Por ejemplo, había una prueba de conducción que les hacen y era... Tenían, digamos que, obstáculos que les iban apareciendo y les iban a calificar la eficiencia y la rapidez, ¿no? Y era interesante porque los jóvenes lo hicieron muy rápido, pero cometieron más errores. Los viejos lo hicieron más lento, pero cometieron menos o ningún error. Porque tenían toda una experiencia en torno a ese fenómeno. Luego la otra que fue bien interesante, que era respecto a unos focos, que lo resolvieron bien chido y bien práctico, y se relacionaba ya cuando estaban haciendo como el análisis de cuál había sido el proceso de los dos grupos de edad. Justamente las personas mayores resolvían en torno a su experiencia, lo que habían aprendido, y los jóvenes en torno al ensayo y error. Exacto. Que de hecho es muy propio de los más jóvenes, ¿no? El ensayo y el error. Exacto. Perdón que me ríe, amigo, pero te tengo que interrumpir un poquito ahí, pero es que a mí me da mucha risa, güey, el saber. Creo que más o menos entiendes por dónde va el tiro, pero el saber, por ejemplo, muchas veces los chavos tienen esta cultura de me voy a comer el mundo, güey, ¿no? O sea, voy a ir. Yo lo intenté y eso que nada me comí un pedazo. Pero resulta que empiezan como esta idea de no, me voy a comer el mundo y voy como desacreditando ciertas cosas, porque al final de cuentas tenemos esa experiencia, ¿no? Tenemos una cuestión de la validez de nuestra etapa y piensan que el adulto ya no aprende, piensan que el adulto ya no se sigue construyendo, piensan este proceso, y digo, no generalizo, vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero es una idea que creo o considero que mucha gente debe tener. Ellos ya nada más van decreciendo, van perdiendo, y se les olvida que también el ingresar a estas etapas, aunque fisiológicamente vayan en un sentido descendente, sigue siendo un aprendizaje. Muchas veces un chavo se da cuenta hasta que le pasa algo, ¿no? El típico que, no, a mí no me pasa nada, y va corriendo bajando el cerro y de repente se rompe un brazo, ¿no? Y es como, a ver, aprende a ir a la escuela, a hacer tus hábitos comunes, pero resulta que el brazo que traes roto, que te enyesaron, es con el que escribes. El mismo proceso que vas a vivir para hacer el ejercicio de tu vida cotidiana, de escribir, de hacer, de subir, de movilizarte al autobús, al coche, lo que quieras, hábitos de aseo y demás, es un aprendizaje, no es algo negativo como tal, ¿no? No es como, che, me rompí un brazo, estoy bien menso, bueno, si así lo dices, ¿no? Por eso me da risa, es como de, estoy bien menso, me rompí un brazo, ¿no? Por güey, lo que quieras. Pero la realidad es que con el adulto a veces no se posiciona en ese lugar de sigue aprendiendo, incluso el cuerpo lo va a seguir, siempre va a seguir explorando su propio cuerpo, va a seguir reconociendo su propio cuerpo conforme a esto. Y explorando me refiero a las condiciones médicas. Estaba pensando en adolescentes, ¿cómo les encanta a estar explorando el cuerpo? No, pero por ejemplo ahí la cuestión de un adulto mayor. Del adulto mayor, güey, que por ejemplo el decir, ok, ya empiezo a tener ciertas dolencias, ya empiezo a tener cierta falta de capacidad, también es una cuestión de aprendizaje y de adaptación a esto, ¿no? Porque no es lo mismo cuando ya tienes una habilidad completa, digamos, y nosotros lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, una lesión, a cuando tienes una lesión, ¿no? Muchas veces se dijo, es que yo iba a jugar un partido súper importante y me lastimé una pierna, ¿no? Y entonces este proceso que tú vas a continuar podría ser una forma tal vez no correcta, pero se me ocurre de aproximación, a decir, mira lo que están pasando ellos, y esa cosa que para ti puede ser una dificultad y que tienes en consideración que a lo mejor va a mejorar, para ellos es una cuestión de aprendizaje y de constante desarrollo, pero no desarrollo en cuestión física, sino el desarrollo en cuanto a la comprensión de su propio cuerpo, incluso de lo que dejaron de hacer consigo mismos, ¿no? Entonces creo yo, por eso me da risa, porque dije, sí, lo más cercano es decirle a un chavo, ve, rómpete un brazo y hazlo, güey, ¿no? A ver si está tan fácil.
en el sentido de ir perdiendo como esto, ¿no? Como ir acostumbrándote tal vez a lo que tu cuerpo te permite hacer ya en este momento, y darte cuenta que eso también cambia tu perspectiva, tu percepción personal, ¿no? Esa percepción interna de ok, ¿y ahora qué soy, no? O sea, no nada más cambia la imagen, sino que también cambia la forma o los mismos candados mentales que nos ponemos para hacer ciertas cosas. Entonces, por eso lo quería tocar el tema nada más. Discúlpame, tú ibas muy bien, güey. Sigue hablando de Bon Curiel. Échale ganas. Échale ganas. Yo estoy nuevo en esto. Es que, ay, sí, como que digas nuevo, ¿no? Ya casi te dan tu tarjeta del INAPAM, ¿no? Pero fíjate que ahorita mencionabas algo bien interesante. Cuando dices, o cuando mencionabas sobre que de repente vemos el envejecimiento como nada más perder y no lo que se gana. Uh-huh. Y esa es la parte más interesante sobre cómo nos relacionamos con este fenómeno o con esta situación, ¿no? Uh-huh. Que es una percepción, una construcción. Si nada más vamos a centrarnos en el hecho de la pérdida, es porque valoramos muy poco la experiencia. Exacto. ¿No? Que tiene que ver con los requerimientos del mundo actual, ¿no? ¿Qué se exige de los individuos, ¿no? Y tampoco es invisibilizar la pérdida, porque el duelo tiene que estar ahí. El detalle es qué es lo que usas, creo yo, como soporte para poder tomar una decisión, un camino, un actuar. ¿Sabes qué? No es que invisibilicemos la pérdida, más bien invisibilizamos a los que lo están perdiendo. No, es en serio. Exacto, sí. Generamos un desplazamiento. De repente, bueno, hay una frase, creo que es en Los Simpson, cuando alguna vez menciona, ¿no? De queremos tener lejos a los viejos porque nos recuerda nuestra propia mortalidad. Y es como de ¡oh! Es bastante interesante. Vean Los Simpson y no vean a Bon Curiel. Igual y no lo dijeron ahí, pero yo recuerdo que sí. Pero de repente es como de... Generalmente nos centramos como en el asunto de la pérdida, como de no queremos ver, preferimos tener la mejor imagen, ¿no? Sobre las aptitudes, uh-huh. Pero tampoco es como que... O sea, hay distintas formas de envejecer, por eso es que dice que no hay como un punto exacto. Exacto. Sucede algo bien interesante. En México ubican como que el punto de tu vida son los 20, ¿no? Por ahí. Y que tiene que ver también con un rollo generacional. Uh-huh. O sea, consumo, mercado, sí. Ajá, o sea, es como tu punto más chido. Pero en otros lugares, ¿no? En otras ciudades, en otros países, por ejemplo, el punto chido son los 30, de los 30 a los 40. Es cuando empieza la juventud. Que si no lo han notado, vayan a ver el episodio que es sobre la juventud. Y que es de repente como de eso. Sí. Pero ya de repente, no es porque esté en esa etapa, pero tienen razón. Pero de repente es como de, ok, a los 20 si todavía estás en construcción de cosas. Uh-huh. Entonces estás debatiéndote. Pero hay una percepción sobre tu propio desarrollo, ¿no? Hay una relación con las edades, hay una relación con las etapas. Uh-huh. Es como de repente, creo que también este error de cuando vemos a las personas viejas, por así llamarlo, no en tono despectivo, pero tampoco Exacto. Voy a utilizar eufemismos porque eso es más horrible. Exacto. Las vemos como incapaces. Y no, eso es mentira. A ver, ¿de dónde viene la palabra senado? De senil, ¿no? Porque en algunas sociedades, hablando concretamente de la sociedad griega, los que tenían un punto de importancia altamente relevante por su experiencia y por la capacidad de poder razonar de forma objetiva sobre ciertos eventos, eran las personas mayores. Y su senil eran los 30 años, 40 a lo mucho. Porque te morías por ahí de los... Sí, exacto, era como... También recuerden que en ese tiempo, pues, uno se moría más joven. Ese es mi mejor ejemplo. La edad es relativa y no es inherente a una etapa. Uh-huh. Hace un momento, ¿no? Que mencionábamos, por ejemplo, pensar nosotros de 50 es como de, no, sí, ya están jodidones. Y luego vemos, por ejemplo, a estos, decíamos, Will Smith, Robert Downey Jr., creo que Ryan Gosling, Johnny Depp. Tienen 50 años los desgraciados, están súper sabrosos, ¿no? Sí, yo no comparto lo de sabrosos, pero sí están acepto sabrosos. Que están muy conservados. O sea, yo estoy delicioso, ¿no? O sea, tú ves una hamburguesa y dices, está deliciosa. Exacto. Entonces, yo estoy delicioso. Ellos están sabrosos, pero yo estoy delicioso. Yo estoy delicioso, ¿no? Lo siento. Martínez, coma ahí 2021. Sí, obvio. Sí, o sea, yo estoy delicioso. Ves una torta ahogada.
Ah, sí, obvio. Está deliciosa. Yo estoy deliciosa. Pero bueno, autoestima. hay que dejar de humillarnos con la gente que llegó a los 50, 55 años, se está acercando a esta parte de la vejez y güey, estás mejor que uno, güey. Exacto. Preocupa, güey. Pero sobre eso vamos a hablar puntualmente más adelante. Exacto. ¿Te parece si continuamos? Adelante, amigo. El envejecimiento es un proceso ante todo individual, diferenciado entre edad cronológica, edad biológica, edad psicológica, edad social y edad funcional, que se conjugan en el envejecimiento individual, la suma de todo eso. Ninguna teoría explica con suficiencia todos los cambios del proceso de envejecimiento, el cual es complejo y variado, describiéndose como un efecto acumulativo de la interacción de muchas influencias a lo largo de la vida. La herencia, el ambiente, las influencias culturales, la dieta, el ejercicio, la diversión, las enfermedades y otros muchos factores, todo lo cual hace impredecible cómo y cuándo será el envejecimiento de una persona. ¿Qué es lo que mencionábamos, ¿no? Para empezar, cuando dice que el envejecimiento es una perspectiva individual, ¿cómo yo entiendo el envejecer? Por ejemplo, hay personas que les aterran las canas. Ajá. Y que pueden tener 20 y tienen una cana y es como de ¡ah! ¿No? Y es como de, bueno, no se alcanza a notar, pero bueno, esto sí se nota, pero no era esa mi intención. De hecho, estoy en proceso, ¿no? de ponerme super mamey para cuando se me caiga todo el cabello me voy a rapar a lo Jason Statham, ¿no? Es la única forma de verte bien. Ajá. Que también ya andar por una edad. Sí, también tiene como 50. No manches. Algo estamos haciendo mal, amigo. Tragar algo. Pero bueno, el envejecimiento individual tiene que ver con la edad cronológica, que es el tiempo desde que naciste a la edad que tienes, ¿no? Ajá. El tiempo en continuo, ¿no? La edad biológica, pues, el desgaste del organismo. La edad psicológica está ligada a la maduración. Esto es bien interesante porque a la madurez. Sí, tienes razón, a la madurez. Por ejemplo, no es lo mismo la edad psicológica, la edad biológica que la edad mental. Sí. Por ejemplo, hablando de enfermedades específicas, ¿no? Hay personas que pueden tener una edad cronológica de 20 años, pero mentalmente tienen la edad de un niño de 10. ¿No? A eso se refiere, por ejemplo, no es lo mismo. La edad social es, por ejemplo, cómo en colectivo perciben esta noción, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los griegos, ¿no? ¿sí? En aquel momento el contexto, por la calidad de vida, por cualquier cuestión, pues era una mortalidad a los 50, 45. Y ahora pues también ya es a los, que estamos en los 70 y tantos, ¿no? Más o menos. Entonces, por otro lado, o sea, no es lo mismo estar vivo que vivir, ¿no? Ahorita podemos llegar a los 80, pero bien jodidos. La edad social, exacto, tener 30 y jodidos. Pero la edad social es, por ejemplo, es como de cómo te ven. No es como de repente tienes 15, estás chavo. Ajá. Tienes 25, estás chavo. Carajo, pues ¿cuándo entonces voy a estar bien? Deja de preguntarle a tus papás. Sí, ¿cómo te ven nosotros? Hay gente que, de hecho, tú los ves y dices, no manches, ya te juntas con un grupito y te dices, ya estás viejo, güey, ya tienes 32, ¿no? Y de repente te acercas a otro grupito y te dicen, no, ¿cuántos tienes? 32, no, hombre, estás bien chavo, güey. Yo a los 52 estoy chavo, o sea, tiene que ver con esta cuestión de la percepción en cuanto a la actividad, en cuanto a lo que sigues desempeñando en sociedad. Sí, ¿cómo te ven tal cual? Por ejemplo, me da un poquito de risa, ¿no? Que ahorita es como de, ya no quiero envejecer. Y durante buen tiempo me estuve quejando de que siempre me vi más joven. Ahorita ya no. Ahorita ya no me puedo quejar de eso. Solo tengo cara de estúpido, pero ya no veo joven, ¿no? Exacto. Entonces era como de, ¿cuántos tienes? No, una vez 22. Pero eso es bueno, una vez en un retén policial, ¿no? Yo tenía 19 años. ¿Cuántos tiene? 15. No me dijeron nada. Y ahorita si le dices, ¿cuántos años tiene? 30. Ya, señor, por favor, saque su credencial del INSEM. O por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve? ¿No? Es otra cosa, ¿no? Ya me fui exacto. Regresemos al tema. Entonces, en suma, todo eso es lo que tiene que ver con el envejecimiento individual. Ahora, volviendo a los elementos que afectan la forma en la que envejecemos, inevitablemente, ahora sí, características fisionómicas. La herencia. Hablando de desgraciadas herencias.
Odilon Martínez, donde sea que me escuches en el otro mundo, o sea, esta fue tu herencia, mamón. Esta fue tu herencia. Para los que nos estén escuchando en Spotify, son las entradas y las salidas. Me mamó. No, hablan de la herencia, ¿no? Del pozo genético, ¿no? Hay personas que tienen mejores genes, ¿no? Entonces, pues, su proceso de envejecimiento va a ser diferente. Sí, los famosos tragaños, por ejemplo. Hijos de eso. Bueno, sí, son de lo peor. Esta fue tu herencia. Son de lo peor esos tragaños. Si tú eres un tragaños, eres de lo peor. Lo que nombre, Odilon Martínez, o sea, tú ya naciste viejo. Sí. Perdona. Como Morgan Freeman. Como Morgan Freeman nació viejo. Sí. Oye, vi una película donde yo no me había dado cuenta, sale ¿Morgan Freeman? No, el que le hace de Nick Fury. Samuel L. Jackson. Ajá. Bien chavo. Sale en la película de ¿qué se llama? Un príncipe de Nueva York. ¿A poco? Sí, no sale ahí, es como de no. Fíjate, un comentario bien viejo, güey. Porque hablaste de la película 1. Sí, y no de la 2, que se acaba de estrenar hace poquito. Amazon, patrocínanos. Sí, por favor. Ya me siento el tío Robert. Puedo mandarme poner ajá. Me voy a poner aquí Amazon si es necesario, pero por favor. Pero bueno. Sí, bien viejo, eso es referencia. Sí, güey. En fin, la herencia. Otra cosa son las influencias culturales. Justo, ¿no? ¿A qué edad se te considera o se te legitima en sociedad? Por ejemplo, ya hablamos en otros capítulos del cansancio de cómo, por ejemplo, en qué momento se veían a las personas como adultos. Podían ser niños, o sea, cronológicamente lo que hoy llamaríamos niños. Pero por función ya eran adultos, ¿no? Incluso ahorita lo podemos ver hasta con la cuestión, y déjame tocar ese tema, perdón que te interrumpa, pero para mí es muy importante tocar ese tema. El consentimiento del tema. El tema. Por ejemplo, la cuestión de las edades de jubilación. Ah, sí. Eso es un tema para mí como bien, lo tengo bien atravesado, güey, porque mucha gente dice, no, ya estoy tramitando. No, es que, si te das cuenta es como, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Te podías jubilar hace 20 años a los 45, hace 10 años a los 50, hace 5 años a los 55, ya lo subieron a los 60, o sea, van aumentando, y mucha gente está con esta parte de sí, por la cuestión de salir de trabajar. Pero me gusta mucho porque tengo como esa parte de la escucha de la gente que he tenido el placer de convivir con ellos. La parte de, no, es que ya me canso, güey, ya no quiero trabajar, yo ya cumplí mi edad laboral, etcétera. Y entonces cuando llega esta parte, lejos de que a lo mejor sea como, ok, el trabajo me da como esa representatividad, porque al final de cuentas ser activo en sociedad económicamente hablando, etcétera, te coloca, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces pareciera ser que cuando llegas a la tercera edad o cuando llegas a esta etapa de la vejez, para no concretarlo a una edad en específico, como decíamos que es individual, ves a la gente que se va y hay personas que simple y sencillamente se les fue el mundo porque se perdieron a través de esa pérdida de ese rol. Y ves otras personas que están viviéndola, ¿no? Lo que decías mucho era esa cuestión de la diferencia entre el estar viviendo y el vivirlo, ¿no? Como tal. Entonces, pues hay personas que de repente ya se les fue. Dejaron su actividad laboral, dejaron de ver a la gente con la que estaban, etcétera. Y entonces pareciera ser que esta percepción como de ya no estoy en activo o esta cuestión de entonces ya me cierro en mi casa o esta cuestión de empiezo a desaparecer de estos grupos sociales o de esta dinámica de vida social, no sé, empieza a afectarles y como pareciera ser que es como, pues es que es normal, ¿no? Lo normalizan y otras personas salen y normalizan todo lo contrario, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más claros. Si conoces a alguien que esté en esta etapa y que a lo mejor diga, no, es que yo ya estoy grande y empieza a zafarse, date cuenta que es parte también de este sentido, ¿no? Y entonces van a reconocer muchas cosas. La gente es como, yo ya quiero terminar para disfrutar la vida y otros que dicen, ya quiero terminar y pierdo el asunto. Y entonces, pues ahí, ¿qué muestra más clara que la experiencia misma, ¿no? Para ver cómo es individual este proceso de la vejez. Sí, entonces, bueno, considero que hay como varios puntos bastante interesantes que mencionas respecto a cómo se va construyendo esta parte de la vejez, ¿no? ¿Te parece si continuamos? Sí, adelante, amigo, tú échale.
Ah, no, espera, antes de avanzar. Entonces no le eches, güey. Sí, avanza, no avance. Es que quería justamente mencionar esta parte de lo que hace referencia a la diversión, los ejercicios y las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos bastante lo que es el aspecto cultural, el aspecto social, pero hay otras cosas que también van a impactar en el desarrollo biológico. Exacto. Por ejemplo, las prácticas de salud, ¿no? En cuanto a ejercicio, en cuanto a dieta, que van a ayudar a envejecer de una forma más digna que otra, ¿no? Y eso es neta, o sea, si te la vas a pasar comiendo en Burger King, ¿no? Toda tu vida, pues ya le estás reduciendo considerablemente años a tu existencia. No, deja tu años, calidad. Calidad. Esos que comen en Burger King todo el tiempo. No es como que nos hayamos comido una pizza. Voy al baño, güey. No, pero sí tienen que cuidarse, ¿eh? Si tú eres ¿Qué es la persona que está en la cuestión de la vejez? ¿Cómo dices eso, güey? Eres población de riesgo de COVID, güey. Déjame en paz. No, si eres una persona que está en esta cuestión de la etapa de la vejez, sí toma en cuenta la alimentación, sí toma en cuenta el ejercicio. No esperes llegar al gym y empezar a cargar barras olímpicas, sino porque no se trata todo de una cuestión de fuerza. Mi amigo parece que está bailando, para los que nos están escuchando, en vez de estar haciendo ejercicio, pero sí mantén un ritmo de vida saludable, ¿no? A lo mejor cosas dentro de tu acceso y empieza a convertirlas en hábitos, ¿no? A lo mejor, no sé, camino de aquí a la esquina y de regreso y a lo mejor lo hago 2 veces al día, camino 10 minutos, después busco que sean 15. El punto que no es que después hagas 10 horas caminando, porque tampoco se trata de ver hasta dónde exiges, pero sí que lo mantengas, que seas constante para mejorar la calidad de vida. No vamos a decir, si te comes 2 hamburguesas de Burger King como mi amigo el delicioso, pues ¿Ven? Me dijo que estoy delicioso. Como mi amigo el delicioso, pues bueno, te comes una, güey, soy ¿no? Copa B, o sea. 36. Sí. Pero, sí, si vamos a ir a billarnos. Mis ojos están acá arriba. Pero, sí, el detalle es ¿no? A lo mejor cuida un poquito la alimentación, tampoco significa castígate, mátate por una cuestión de vivir más tiempo, pero sí entiende que obviamente también el sistema digestivo, los requerimientos nutritivos, etcétera, que ocupa tu cuerpo, pues también son diferentes, ¿no? Entonces hay que ser conscientes también un poquillo de esto, ¿no? Por ejemplo, hay revisiones médicas constantes, ya, adelante. No, es que tiene que ver también con eso. Pareciera que de repente estamos en una cultura de vive rápido, muere joven, y como dijera Bart Simpson, deja un cuerpo gordo, ¿no? Exacto. Estamos haciendo bien, güey. No, vamos súper bien. Mira, yo quería quedar en el club de los 27, pero luego descubrí que no soy artista, ¿no? No va a tener tanto chiste, ¿no? Es un peinado a la Cobain. Fue chiste, no lo tomen en serio. Y quien lo entendió, quien no, no pasa nada. No, pero por ejemplo, algo de razón tiene este asunto de que, por ejemplo, hagas algo por ti y por tu futuro, antes de que llegue. Porque, insisto, estamos en esta cultura de vivir rápido. Exacto. Porque incluso no tiene que ver con que maltrates directamente tu cuerpo y lo deformes como ¿no? Pero también hay otra forma de maltratarlo, como de sobreexigirle. Exacto. O sea, si vas a hacer algo, que sea porque quieres tu cuerpo, no porque odias tu imagen. Que es algo bien diferente. Y esto es bien interesante, volviendo al tema de la vejez. Hay tanto hombres como mujeres que están en un rollo bien narcisista, ¿no? De amar mucho su cuerpo. Y que pues de joven tiene mucho sentido, ¿no? Pues están sabrosos y sabrosas y se matan por eso, por la admiración del otro. Y son a los que les pega horriblemente la vejez, porque es algo que no quieren. No, y es algo que aparte no lo toman como un hábito de vida, y entonces en algún momento el cuerpo pasa esa factura. ¿No? ¿Pero? Incluso la cuestión, perdón que te interrumpa, pero vayan a revisiones médicas, sigue por favor. Es cierto, ya mientras la cuestión de tomo whisky. Claro que es whisky. También la cuestión de las revisiones médicas es importante, porque muchas veces tenemos este mal hábito de hasta que te enfermas, hasta que sientes algo, es cuando vas a... Mira, de mí no vas a hablar. Sí va a ir al médico, no se preocupen. Para los que no nos ven, sí va a parar y sí va a ir al médico, obviamente, para dar el ejemplo. Pero, empezar a tener este hábito
del cuidarnos y no ir al médico nada más cuando hay un síntoma o cuando creemos que estamos enfermos o cuando pase algo de este tipo, ¿no? También las revisiones y los chequeos van a ser de vital importancia para mantener una calidad de vida. Y no nada más en la vejez, pero sí es importante mencionarlo que en la vejez tiene un grado de relevancia un poco mayor por la cuestión de todas aquellas variables o todos estos elementos que se conjuntan. Tanto la misma cuestión, como decías, ¿no? De las células, el tiempo de reproducción, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas cosas que ya son más propensos a otro tipo de condiciones, a enfermedades, etcétera, por el mismo desgaste. Entonces, sí es para todas las edades, pero en especial en la vejez cuiden esa parte, ¿no? Entonces, y es que voy sobre el punto de la percepción, de la imagen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, insisto que mucho de la negativa de pensarse viejos tiene que ver con la asociación del detrimento y como de la invalidez. Exacto. Y la invalidez no solamente física, sino la invalidez social, ¿no? Hace un momento lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, conozco personas que les aterra la idea de las canas, ¿no? O sea, porque hay gente, ¿no? Que por rasgos genéticos tienen canas, ¿no? Desde que son jóvenes. Y hay gente como Robert Downey Jr. que las canas se le ven increíbles. Sí. Sí. ¿Para qué decimos cana? Exacto. Por ejemplo, a mí me encantan las canas, se ven chidas, se ven cool. No, y ahorita... A mí me encantarían, pero... Tú ni tienes cabello. Exacto, es como... A mí también me encantarían, pero no. Entonces se ven bien, o sea, las canas se ven cool, ¿no? Yo tengo varias y son muchas como de... Ay, es que tus canas, es que estás viejo. Neta, ¿crees que las canas son el menor de mi maldito problema? Si me dieran a escoger, ¿qué quieres? ¿Calvicie prematura o canas? Chinga su madre. Dame canas, sí. Las que quieras. Es más, hasta en el vello y en el pecho. Que no tengo, por cierto. Soy más latino que nada. En fin. Ay, no. ¿En qué estamos? Ah, sí. Entonces, justamente lo que empieza a pegar es el asunto de esta distorsión de su imagen, ¿no? Que no quieren verla. Y hay otros que simplemente aprecian el propio desarrollo, no dicen, ok, primera, que tenga más edad, que también haya ciertas cosas que van cambiando en mi propio metabolismo, no significa que puedo dejar de llevar una vida saludable. Uh-huh. Y entonces pueden ser increíblemente funcionales, y tú los ves y dices, ay, sí, los tira al aire. A mí me saca de onda, por ejemplo, comentario un poquito fuera de contexto, pero me resultó bien chido. Vi el video de una viejita que es la practicante de yoga más vieja del mundo. Tiene 90 años y puede levantarse en bandera, bro. Güey, es como de... Sí. Seas mamón. Pero es una persona que, o sea, no solamente... O sea, no lleva 2 años en eso, güey. O sea, toda su vida lleva haciéndolo, ¿no? Y de hecho de eso su vida, además de una disciplina. No fue por moda, uh-huh. Fue por un gusto propio, curso personal y algo que le gustó y que desarrolló. Y entonces a sus 90 años tú la ves levantándose sin flor de loto con las manos y dices, se va a romper, señora. pero no, o sea, y neta, físicamente la ves y dices, no, sí la tira al aire, ¿no? Sí. Pero es otro rollo, ¿no? No, eso es Adal Ramones, era un programa. También está bien calvo. Desde que estaba en otro rollo. Sí, estaba en otro rollo, sí. Por eso cuando usan gorra, amigo, tú que estás viendo esto, si la persona que estás buscando usa gorra mucho tiempo, seguramente es calva, entonces quítale la gorra. Como mi amigo. Yo me la quito para el podcast. Vayan a ver los capítulos donde sale con gorra. Exacto. Así, haciendo su imitación de Enrique Iglesias. Menso. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ¿sí? También tiene que ver una relación con tu imagen. Por otro lado, las prácticas que tenemos. El alcohol está chido cuando estás joven. Hay un punto en el que dices, ya también no es tan necesario, porque también el metabolismo no es el mismo. Sí, no, y aparte tomas malas decisiones como presidente. O puede ser senil. También. O las dos cosas. No, López Obrador no es alcohólico. Claro, hablamos de él. Nos van a levantar, güey. Sí, de hecho fue como que cállate, no digas nombres. En fin, vamos a avanzar, ¿te parece? Claro que sí, amigo. Vamos a empezar a hablar sobre cambios concretos, ¿no? Dentro de más bien el detrimento o esta involución del desarrollo físico y biológico, ¿no? Cambios físicos y biológicos. Se produce un deterioro del sistema nervioso, provocando lentitud de movimiento.
pérdida de actos reflejos. Discúlpenlo, pero fue la imitación de un movimiento robot más deprimente. No fue un movimiento de robot, fue el movimiento del osito perezoso de Zootopia, que ya sé que no viste porque no ves películas de Pixar. Gracias, güey. Discúlpenlo quien sea como yo. Prometo que no vuelva a hacer esa imitación patética de ¿cómo se llama? ¿Zootopia? Ay, ingrato. Síguele. La intención de Zootopia. Ah, ok, gracias. O Zootopia, para los que van a corregir. Movimiento y pérdida de actos reflejos aumenta la posibilidad de manifestar enfermedades que afectan a los distintos sistemas del organismo, como son sistema cardiovascular, infartos, arterioesclerosis, etc. No, problemas asociados al corazón. Sistema respiratorio, atrofia de la mucosa que afecta a la nariz, faringe y laringe, disminuye la elasticidad pulmonar, infecciones respiratorias graves como la neumonía. Ojo para aquellos que fuman, como maldita locomotora, ¿no? Cállate y sigue leyendo. Sistemas digestivos, ahí nos hablan. Disminución del sentido del gusto. Y del buen gusto, porque después ya te quedan las playeras y sigues usando playeras pegadas por no gastar. No, yo estoy sexy. Es no tener dinero. Exacto. Tengo que entrar en esta sentido del reflejo de tragar. Sentido del reflejo. Qué idiota. Es que me quedé en lo del sentido del gusto, bro. Del reflejo de tragar y de los movimientos automáticos que pasan a ser más lentos, etcétera. Por ejemplo, en del sentido de los movimientos automáticos, otra vez iba a decir el sentido, ¿te diste cuenta? Sí, de hecho. Los movimientos automáticos son, por ejemplo, la disminución de los movimientos de los intestinos, ¿no? Del proceso digestivo como tal, se empiezan a hacer más lentos. El metabolismo se retrasa. Ahí nos hablan. Ya mencioné lo de poder chingarme 2 órdenes. Ay, maldita sea. Creo que eso estoy pagando las facturas, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, prácticamente tu sistema digestivo no funciona como antes. Que, por ejemplo, hay los que no tienen ningún problema, ¿no? Con comer pesado o comer cualquier tipo de alimentos y de repente ya te empiezan a caer pesados, te resultan intolerantes. Esta broma que hace un momento así, que no saldrá la cámara, ¿no? Sobre el metamucil, ¿no? Que sirve para acelerar el estómago, comer ciruelas y papaya, ¿no? Se convierte en tu alimento favorito. Iba a decir un chiste malísimo sobre eso, pero lo reservaré. Quienes bosquejaron el chiste, un aplauso para ustedes. Para los que no se pierden de nada. Entonces, pasemos, ¿no? Sigamos. Si los temas musculoesqueléticos, disminuye el tamaño y la densidad de los huesos, porque estaban haciendo chiquitos, ¿no? Las articulaciones reducen el rango de movimiento. Por ejemplo, a mí me da cosa, ¿no? Esos que no pueden tocar el piso y nunca lo harán, ¿no? Si no ponen... ¿Qué pasó? ¡Cállate! ¡Es Esparta! Es el rango de movimiento a nivel... Levante la pierna mientras... Sí, el rango de movimiento a nivel muscular se produce una disminución del tono muscular, es decir, se produce flacidez. Hace un momento pues estábamos hablando de qué pasó, ¿no? Con Jean-Claude Van Damme. Sí, no manches. Para los que entienden la referencia, ¿no? Esta película de Los Indestructibles 2. Cuando sale de malo Van Damme, ¿no? Y levanta las manos. Ajá. Las películas de murciélago. Quería empezar a volar. Ay, Van Damme, perdónanos, yo sé que nunca vas a ver esto, pero perdóname. Yo lo sabré y con eso basta. Pero sigue teniendo buena elasticidad el desgraciado, o sea. Sí. Es Van Damme. No deja de ser Van Damme. Sí, por ejemplo, se pierde la tonalidad muscular. Otra persona que sale ahí y que envejeció muy mal, ¿no? ¿Qué sentirá Arnold Schwarzenegger, no? Ah, no manches. Mr. Olympia estaba hipermamadísimo. No, estas fotos donde sale con Lu Ferriño, ¿no? Así de... Sí. Hipermamadísimo. Y ya ahorita es como de... Amigo, ¿quieres un momento para ti? No, pues no manches, como de... Wow, sí. Es show. Diferencia de Sylvester Stallone, maldito desgraciado, se veía muy bien, ¿verdad? Sí, envejeció bien. Envejeció bien, exactamente.
Y qué irónico, pero te das cuenta que las películas de Sylvester Stallone... Él era flaco. Deja que era flaco, güey. Se puso hiper mamadísimo ahorita, pero ya todas tienen que ver con esa parte como de retiro. Ujú. Ya todas tienen que ver con esta parte de dejar de ser como válido, como de vamos a buscar a la nueva generación de indestructibles, vamos a pasar la batuta, como que ya sus películas son así, güey. Creed, o sea... No solamente esas, sino también otras que siguen manteniendo esa línea. Ahorita no me acuerdo concretamente cuál es el nombre, pero fue una película que salió para Netflix, donde también es como del ocaso de varios personajes. Sale, si mal no me equivoco, Robert De Niro. Sale... Ay, el otro que le hace de italiano. Ayúdame. Scarface. ¿Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino. Robert De Niro, Al Pacino. Creo que es una película de Martin Scorsese, por cierto, y que básicamente trata también esta temática de mafias italoamericanas, pero ya de las personas en el detrimento de su vida. No, hablando de esto que tiene que ver con la edad y los retiros, una de las últimas películas de Jackie Chan, la que te platiqué, ¿no? Ya la vi. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Está una que he visto. Está buena. ¿Cómo se llama? El Implacable. Ese está en Amazon. No es la gran cosa, pero es bastante interesante, ¿no? Cómo se ve este reflejo de una persona ahí en el detrimento de su vida. No sé por qué empieza a caminar como todos los viejitos chinos. ¿Quién sabe? Será porque vende. No, pero de repente fue esta misma idea, ¿no? Varios que fueron de otras generaciones y de repente presentan esta misma temática de la persona en su ocaso. Sí. Pero de todos modos se reposicionan. Por ejemplo, independientemente a mí me gustó la película de Karate Kid 4, no sé, Jaden Smith. Ajá. Porque pues es ya... Y sale Jackie Chan como viejito. En su punto de compartir la experiencia de una vida, ¿no? Y es bien interesante porque también juega este doble papel. Estamos hablando mucho de películas. De hecho, fue así como que... mira. Véanlas, hagan algo con su... Es que ya lo había mencionado en otras ocasiones. Juventud. Chicos. Nulo conocimiento de cultura general. Sí. Nulo conocimiento de cultura específica, es decir, no leen ni clásicos, ni no clásicos, ni nada, ¿no? Ni el periódico leen, están descontextualizados. Descontextualizados. Se me olvidó lo que iba a decir, pero sí, no, pónganse al tiro, güey. No generalizamos, pero pónganse al tiro, chavos, ¿no? Pero es que yo luego les preguntaba, bueno, pues, ¿qué hacen? O sea, no puedo decir de libros porque no los has leído. No te puedo decir de novelas porque no las has leído. No te puedo decir de películas porque no las has visto. No le puedo decir de antros, profe, porque no lo ha vivido. Fíjate que yo nunca fui de antros. Por eso. Buen punto. Ese fue el punto de chiste. ¿Sabes qué es lo peor? Que tampoco van a antros. Tú sabes de quién. No, son varios que te desconectan. ¿Qué haces? Bueno, pero punto ese detrimento de los viejitos. El detrimento. Entonces, por ejemplo, en esta película de Karate Kid 4 es interesante, por ejemplo, cómo juega este doble papel. No solamente como desde la experiencia lo que le está dotando, sino también en algún punto él se vuelve el alumno. Ok. Porque es este proceso de aprender en dos sentidos. Es esta escena tan padre donde Jaden, que no es que está súper alcoholizado, y Jaden lo levanta para practicar, y es este rollo de, enseñarle una forma de salir de su duelo, ¿no? O recordarle. O recordarle, ¿no? Porque no era olvidar. Se trataba de ocupar un lugar diferente. Más bien de elaborar su duelo. Elaborar un duelo. Entonces, no solo tiene la experiencia, porque tiene la experiencia en un área específica de su trabajo, de lo que aprendió, ¿no? De filosofía de vida, pero aparte también en contacto con un joven pudo aprender otras cosas, ¿no? Qué interesante es esto. Entonces, fíjate, ¿dónde nos fuimos con el desgaste musculoesquelético, no? Exacto, porque todo empezó porque caminaba como viejito. Dijiste tú, como viejito chino. Es que también, ¿viste cómo sale Pierce Brosnan? Sí. Mira, no envejeció mal. ¿No? Pero no hay que verlo sin camisa. Eso es muy incómodo, pero sí, tienes toda la razón. Es incómodo que yo lo diga. No envejeció mal, pero sí, sin camisa no. Sí, no. Y es que es Pierce Brosnan, no sé, de repente si Russell Crowe terminó como terminó, Pierce Brosnan terminó como terminó, ¿qué me espera a mí? ¿No? Exacto. Dios mío. En fin. Regresando al tema. Sistema inmunológico. Se debilita, se producen déficits sensoriales,
vista, oído, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no quiero sopa. Que si ya lavó su ropa. ¿Qué? O sea, se empieza a tener este déficit o se puede hacer tonto para que le lave la ropa. O la vista, ¿no? Ese tipo de cosas. El sistema urinario. Los riñones reducen su eficacia para eliminar los desechos y los medicamentos. Asimismo, aumenta la posibilidad de incontinencia urinaria. Sí. Y creo que esto es de las cosas más difíciles que pasa una persona, ¿no? O a lo mejor yo tengo esa parte muy estigmatizada y creo que algunos también la tendrán. Pero creo que una de las cosas que más conflictúan es esta parte de la higiene personal compartida, ¿no? Cuando alguien te apoya, ¿no? Tienes asistencia en esa cuestión, porque empieza a haber este tipo de condiciones cuando pues ya eras, digámoslo así, independiente en ese sentido, y ahora requieres de un apoyo, ¿no? Tal vez. Es que si lo pensamos, sí es una imagen muy fuerte. Sí. O sea, también tiene que ver con la personalidad, también tiene que ver con la generación. Por ejemplo, estas personas que crecieron en un contexto donde tienes que ser autosuficiente y tienes que ser fuerte. Y de repente es necesito ayuda. Ahora me toca a mí decir una película. Si ya vieron la película del juez, hay una escena muy buena donde Robert Downey Jr. Ayuda a su papá cuando ya está en este proceso de las quimioterapias, etcétera. Sí son creo que quimioterapias, pero bueno, de medicamento por su enfermedad. Y pues sí, básicamente ya no puede controlar la parte excretora y lo ayuda a bañarse, ¿no? Después de no tener como una relación tan unida. Me tocaba nada más hacer una cita en una película y ya me siento realizado. Muy buena. Pues ahí les va otra, El chofer de la señora Daisy. El podcast ya se va a convertir en un podcast de películas o bien... No, es cierto. No, eso ya hay muchos, ¿no? Sí. Eso hay muchos. No, pero, a ver, no van a leer, no le van a entender a esto. ¿Quieren ejemplos? Vayan a ver películas. Para eso está ahí el material. El asunto es que puede servirnos para una reflexión. Vaya, es que creo que también ni eso a veces hacemos ese abroche, ¿no? Es como de, ok, de ahí también podemos sacar ejemplos. Es ficción, pero algunos no tanto. Hay películas que están basadas en la vida real. Sí. O algunas que plantean unas cosas bien locas, ¿no? Por ejemplo, si no son acostumbrados a cine tan rudo, gráfico, temáticas complicadas, no vean ninguna película de Almodóvar. Sí. En fin. Híjole, sí. Sí. El chofer de la señora Daisy también está bastante interesante porque es de una señora, ¿no? Que pues ya empieza a envejecer y se da cuenta que, bueno, la edad se le notaba, pero en el momento en el que no puede manejar su carro y se va a una zanja, es como de, ay, no, es que yo puedo. Y su hijo, que es médico, le contrata a un chofer. El chofer es Morgan Freeman, por cierto, que también ya está viejito. Y está muy padre la película porque al principio no lo quiere. Y el otro también es necio, ¿no? Es como de, no, pues, entonces voy a manejar aquí al lado de usted. Puedo ir caminando. Y está bien padre porque tenía mucha resistencia a aceptar el apoyo. Uh-huh. Hasta que tiene que reconocer que no puede. A ella le cala mucho, por ejemplo, este rollo de no poder manejar. Y a pesar de que está en una época, ¿no? Donde, pues, de cierto nivel adquisitivo te necesitabas para tener ciertos lujos. Pero ella siempre desde muy joven había manejado, ¿no? Independencia. Uh-huh. Entonces de repente hay que le eche la mano. Obviamente no se compara con el tema de la higiene. Sí, no, es que son temas muy complejos. Porque al final de cuentas es esta parte de lo que decíamos, ¿no? Como estos duelos que van pasando por estos cambios. Y entonces sí es complejo, ¿no? Yo cuando vi esa escena la verdad me quedé impactado porque es una relación de padre e hijo que no funciona. Y que en esa parte del proceso de la historia, para no quemar la película, le ayuda, ¿no? En esa parte, o se da cuenta de otras cosas que fue la relación padre-hijo, tal vez que no tuvieron y demás. Muy buena película, pero en esa parte sí está fuerte, no voy a decir otra cosa. ¡Véanla! Sí, ¿por qué no? Gran Torino, también gran película. Esa no tiene nada que ver con el apoyo, pero también véanla. ¿Y luego, amigo? Entonces, sí, ese tipo de situaciones. Por ejemplo, otra cosa que ya empezando en un grado muy profundo dentro del proceso de envejecimiento, pues en algunos casos, pues los olvidos, la memoria, problemas, por ejemplo, de demencia senil. Uh-huh.
también hay una película sobre eso, pero es de un caso de demencia senil muy joven. Ya. De una señora, ¿no? Que de repente se empieza a dejar notas y hay una en la que encuentra, ¿no? Si llegas a leer esto es porque tal cosa ocurrió. Porque ya empezaba a bosquejar el tema de que estaba perdiendo la memoria. Entonces, una vez, por ejemplo, hablando con mi mamá, que mi mamá también es una persona grande, y un día me decía, no, pues de repente qué padre este asunto de empezar a olvidar, ¿no? Creo que te puede decir bien. Yo le decía, ¿neta? Imagínese de repente lo que significa que estés a mitad de la calle y no sabes a qué saliste. Peor aún, que no sepas cómo regresar a tu casa. No, y otra cosa, también el miedo, es importante decirlo, luego la gente se sugestiona, güey. Luego entre el miedo que tiene empieza a tener, le voy a llamar así como olvidos deliberados, así como en esa parte, es que ya voy a empezar a perder la memoria, es que ya por la edad se me olvidan las cosas, es que ya por la edad se me olvidan, y entonces hay un punto en el que también se están predisponiendo a hacer ese tipo de cuestiones por el miedo a la pérdida. Pero volvemos al punto inicial, ¿no? La pésima relación que tenemos con este proceso, ¿no? Es como de, pues si empiezan a las cosas a irse a la jodida, pues sabes que es parte de eso, pudiera pasar, ¿no? Exacto. Y tener conocimiento de lo que va a ocurrir, no deja de ser complicado, ¿no? Por ejemplo, hace rato ponías, ¿sí se grabó en este audio? Pero hace rato ponías un ejemplo, ¿no? Sobre el equivalente de disminuir tus capacidades cuando te accidentas un miembro, ¿no? Ajá. Y es como, de repente es como de, ahora las cosas se complican. Hay una actividad, muy padre que una vez aplicaron en un taller en el que estuve y después yo repliqué, que era justamente sobre percibirte como una persona grande. Entonces estaba bien chido porque ver tu movilidad limitada, ¿no? Tu vista, que cada paso te doliera, porque así tenía que ser, si no iba a tener sentido. Y es como de, no más, moverme 10 metros estuvo bien cruel. Y es como de, a ver, ponte en situación. Exacto. Ponte en situación. Sí, la conciencia de... Y bueno, muchas cosas, pero también va la relación que tenemos con ello es diferente cuando nos estamos acostumbrando. Bueno, si va a suceder, que suceda. ¿No? ¿Qué va a suceder que suceda? Sí, o sea, te puedes cuidar hasta el punto en el que puedes hacerlo. O sea, literal es hasta el punto en donde es el poder. Más allá si del querer te acompaña en este proceso, la verdad es que hasta donde el poder te dé, pues lo vas a hacer. Pero sí hacerlo con esta parte también de la conciencia de las cosas, ¿no? Creo que ese es un punto muy muy fuerte, es esto el olvido. Híjole, hay gente que por ejemplo sus mayores temores siempre son físicos, ¿no? Y se les olvida que existen otro tipo de desgastes como esta parte cognitiva y demás, que son fuertes, que son importantes y que a final de cuentas también hay ejercicios y cosas que hacer, ¿no? O sea, también jóvenes... gente de la vejez, les llamaré jóvenes para casos de ejercicio. No, pero la verdad es que sí hagan alguna cuestión de agilidad en la memoria, ejercicios que tengan que ver con esta parte cognitiva. Nunca está de más, no sé, lean el periódico, platiquen lo que están leyendo, etcétera. Hagan cosas de la vida cotidiana. Tampoco les voy a decir, compren un memorama y se la pasen jugando memorama todo el día, no. Pero cosas de la vida cotidiana que puedan ir haciendo. Sí, es aburrísimo, güey. Pero cosas que puedan ir haciendo en este tipo, háganlo. Lee el periódico, comparte la información con alguien, platica con un conocido, para que vayas reforzando y esta sinapsis no se vayan perdiendo, ¿no? Vayas teniendo mayor resistencia a este tipo de problemáticas cognitivas. En lugar de memorizar, de hacer la búsqueda, memorízate el URL de tu pornografía, no lo sé. No se crean. Sí, me imaginé así como de... Mira, al menos en algo avanzamos. Es que de repente, a ver... Recuerda, esconde tu propia pornografía y después búscala. Así como que dije, mira, qué interesante. No, pero ya poniéndonos serios. Fíjate, de repente ahorita damos consejos como de memoria cuando es nuestra generación la que padece de memoria. Sí. ¿Por qué? Las generaciones anteriores, por ejemplo, los que iban a ciertos modelos escolares, la memoria era algo que tenían que ejercitar muchísimo. Ajá. Y ahorita a ver, los números telefónicos, ¿no? Antes, cuando se podían permitir un teléfono, ¿te lo sabías de memoria? La necesidad, güey. La ¿Te pura sabes necesidad. el número de teléfono de 2 personas cercanas tuyas? Sí. Ay, no cuenta. Sí. Sí, ¿sí, ¿2 personas? No es lo que es. No. Sí, quitando las básicas, quitando las de mi casa,
Las de... No. No. Las O sea, infinitas, ¿no? quitando las de uso continuo, Ajá. digamos, que son como 5 o 6 líneas telefónicas, Hijo. de ahí para afuera ya no, güey. Ya me jodió, ¿sabes? 5, ¿no? A duras penas me sé la mía. Y un número que no voy a mencionar que tengo aquí bien taladado. Joder. No manches. Y que jamás llamaré otra vez porque cobran 20 pesos por... No, yo... Antes tenías que aprender tu número. Sí. Y ahora como- Para poder pasárselo a alguien. Sí, para... sí. O marcar. Pues cuando era la cuestión de las casetas telefónicas, Sí. ¿te acuerdas de las tarjetas que había? ¿No? Encontrar la caseta en la calle con la tarjeta y estabas, ¿cuál era el número? Quizás sacabas el papelito, pero sabes que se te iba a perder, te lo aprendías. Ahora no hay necesidad. Sí, porque pues ya hacen el trabajo por nosotros. Exacto. En fin, ahorita sobre lo que mencionas de los cambios cognitivos, directamente vamos sobre ello. ¿Te parece? Perfecto, dale. Cambios psicológicos y cognitivos. La predisposición a la tristeza, la melancolía y a la depresión son también aspectos relacionados con la vejez. Estos bien pueden estar relacionados con aspectos físicos, debido a la pérdida de autonomía, que mencionábamos, y a los aspectos sociales, jubilación, pérdida de seres queridos, miedo a la enfermedad y a la muerte. Y como consecuencia se produce un mayor aislamiento social. Voy a... Esta. También hay cambios socioafectivos. Hace décadas, los mayores gozaban de una posición relevante en la sociedad, debido a que constituían una valorada fuente de sabiduría. La industrialización alteró este proceso, pasando a ser sujetos pasivos para la sociedad. Cargas a la sociedad. Lo que decíamos, ¿no? El En cambio otro en otro audio, lo que decíamos era cómo la gente en algún momento así se siente, ¿no? Se percibe porque pues se pierden ciertas cuestiones como el ingreso, etcétera, ciertas condiciones de actividad, vaya, entre muchas otras cosas, ¿no? Creo yo que la parte más importante de esto, o creo nada más debería decir, ¿verdad? No es creo yo. Creo que la parte más importante de esto radica en la cuestión de conocer cómo pasa el proceso y también buscar ayuda, ¿no? Porque nunca está de más, tampoco es como la parte de no, es que no va a poder. Claro, existen profesionales para trabajar, por ejemplo, los duelos, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos conforme pasa el tiempo y uno se va quedando y a lo mejor otros están yendo primero que nosotros. Existen tanatólogos, existe también el acompañamiento psicológico para esa condición de procesos. La verdad es que hay muchas cosas que a lo mejor antes no existían o no se tenía la misma accesibilidad a este tipo de recursos o de apoyos que hoy existen, ¿no? Yo sé que siempre me la paso diciendo eso, pero busca un psicólogo, busca a alguien que te apoye, porque al final de cuentas es algo que va a pasar. Lo que va a cambiar es la perspectiva y el modo de ir trabajando con todo esto, ¿no? A lo mejor no podemos decir que esto no va a pasar o que esto es algo inexistente o es un caso muy aislado o extremo, pero pues la verdad no es esa, ¿no? La verdad es que necesitamos un acompañamiento, necesitamos un seguimiento en esto y la persona más importante o la más preocupada tendría que ser uno mismo, ¿no? Entonces ahí, para poder trabajar esta parte de miedos, pérdidas, etcétera, hay que buscar ayuda, ¿no? Sé que a veces suena como esa parte de tengo muchos años, he vivido esto, a mí no me van a... No se trata de quién puede más o quién puede menos, se trata de un acompañamiento, no es un choque, ¿no? Entonces creo que es importante pues también mencionarlo, ¿no? ¿Por qué no? Y es que justamente no está de más. ¿Por qué lo mencionamos? Porque no estamos acostumbrados a este tema de solicitar ayuda. Porque de repente ha existido en algunos rubros, en algunas áreas, en algunas generaciones, este discurso de ser autosuficientes. Pero creo que de repente lo hemos malentendido. No podemos con todo. Exacto. Y no lo sabemos todo. Que creo que también es bueno introducir esto en la parte de la vejez. Quizá esto de más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero no nos hagamos tontos, también lo sabe por diablo. Porque it's the fucking devil, ¿no? O sea, también por diablo. Sí, ¿a qué voy con esto? Es decir, no significa que ya no puedas aprender cosas, ¿no? Partiendo del tema de no, pues toda mi vida me he valido por mí mismo. Sí, pero resulta que aún en este momento de tu vejez es un momento que no has vivido. Exacto.
quizás sepas sobre otras cosas que justamente aprendiste sobre la marcha. Pero y él de puede esto, reconocer. Pero ajá, esto, no. Entonces, no estamos habituados a solicitar ayuda. Pensamos o llega a haber esta percepción de que el solicitar ayuda es debilidad. Y generalmente la debilidad es algo que evitamos. Uh-huh. No, en muchos aspectos. Pero pedir ayuda no implica debilidad. Implica el reconocimiento de tus alcances en cualquier nivel. Cuando Exacto. algo no está funcionando y no sabes cómo funciona, pues busca quien te pueda apoyar, ¿no? Volviendo a este punto de cómo se vuelve complicado, yo voy a seguir sosteniendo esta parte de la poca relación que tenemos con el tema de la vejez. Muchas personas que se relacionan correctamente con este tema es porque han tenido un acercamiento con él, ¿no? Alguna vez leí, no recuerdo en dónde, que decía que una forma de valorar una sociedad es ver cómo trata a sus enfermos, a sus ancianos y a sus locos, ¿no? Porque es Sonó ahí... bien Foucault, güey, pero... O sea, no era que se... Ajá, sonó bien Foucault, güey. Pues algo tiene que ver con eso. Pero tiene... me ocupo. Pero tiene bastante verdad. A veces entendemos el tema de civilización como un avance, como tecnología, como organización, como Estado de Derecho. Uh-huh. Pero civilización también tiene que ver con el trato que tenemos con los otros. Exacto, güey. ¿No? Con el trato que tenemos con los otros. Volvemos al asunto. La percepción de la vejez como incapacidad es una versión nueva, es una visión nueva. Durante mucho tiempo era todo lo contrario. No, que es la fuente de la sabiduría, es la experiencia, es el que sabe cómo está el rollo. No. Pero de repente, al verlos como algo lejos, no aprendemos a convivir con ellos, ni a aprender de ellos. Uh-huh. No, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Tú qué sabes? Volvemos al punto inicial. No se trata de invisibilizar ni de chocar cuestiones contextuales, sino de posicionar correctamente, ¿no? Y para la otra parte, tampoco los defendamos o tampoco neguemos la existencia de este desajuste generacional. Uh-huh. Pero ¿saben qué? Y en buena onda, los viejitos ya se lo ganaron, ¿no? Mira, te voy a explicar una cosa. No me hagas mucho caso, pero si tú estás aquí y alcanzas a escuchar esto, algo tuvo que haber hecho bien ese güey. Así de fácil, ¿no? Pero ya hablando bien o mal, pero algo tuvo que haber hecho bien. Ya. O dos cosillas, tal vez. Ya hablando en serio, hay que habituar también el hecho de aprender, de este aprendizaje continuo. Y por ejemplo, no cerrarse al asunto de, ay, perro viejo ya no aprende trucos nuevos. Uh-huh. ¿Neta? Nah. No lo creo. Quizá no aprende trucos nuevos porque ya no quiere complacerte. Y eso es algo que aprendió. Uh-huh. Pero de que puede encontrar estrategias nuevas, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Es que no te invalida ni te invisibiliza, ¿no? La cuestión del posicionamiento de la vejez. Ahora, volviendo a las problemáticas psicoafectivas, ¿no? Psicosociales también. ¿Por qué va a haber mucha presencia de estos estados depresivos, ¿no? De melancólicos? Primera, estás perdiendo tus capacidades. Uh-huh. Volvemos al ejemplo. De repente, piensa tú que tienes una habilidad, ¿no? Eres artista, eres deportista, corres. Te accidentas y, no sé, una mano para atrás, ajá, sí. La pierdes, se acabó. Ajá. Claro que hay un duelo, porque se ha modificado completamente tu vida. No volverá a ser igual. Ajá, o no la pierdes, pero si, por ejemplo, hay personas que les operan los nervios, o sea, es una cuestión muy complicada y no recuperan al 100% esta capacidad, no te des un cale, pero date una idea de lo que es. Uh-huh. Y entonces de repente es saber que por tu propia edad, ya estás perdiendo capacidades, audición, vista. Uh-huh. Ya firmas muchos cheques, o no sé qué quieres decir. Tu motricidad, ¿no? O sea, este asunto de ya no poder controlar cuando se empieza a dar Parkinson, por ejemplo, ¿no? Es un duelo. Uh-huh. Y luego tu círculo de conocidos, ¿no? Que por ejemplo hay cierto punto en tu edad donde ya tienes como
unas personas, allegados, ya no te interesa tanto como socializar. Pues no es que seas antisocial. No, pero hay una red más habitual con la que te ya desarrollas. estableciste tu Dream Team, diría Franco Escamilla, ¿no? Y de repente... ¿Sí? Nada más los puedes contactar por Ouija, ¿no? Sí. Y eso... Sí, era mi chiste, pero se ve. No lo soltabas, lo siento. No lo solté tiempo. Pero, o sea, eso cambia. Y es como de... Mi entorno conocido se está perdiendo. ¿No? Claro que es entendible. Hace ya tiempo, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas... No sé cómo está ahorita, la verdad es que no lo he revisado. Pero chequen las estadísticas de suicidios. 2 grandes bloques presentaban los índices más altos de suicidios: jóvenes, adolescentes y tercera edad. Principalmente hombres, por un rollo cultural, ¿no? Entonces tengamos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que van a ser una constante, ¿no? Y lo dijiste bien. ¿Qué? La cuestión de que los números, digamos, de la gente que tiene esta estadística, pues también tiene que ver con una cuestión incluso de la misma sociedad en que se desarrolla, ¿no? Y con la cuestión también de género, con la cuestión del lugar en el que está colocado, cuestión socioeconómica, etcétera. Entonces, hay muchos elementos. Hay muchos elementos para considerar, y creo que en este punto, pues podemos darte por terminado el día de hoy este tema, que es bastante amplio, bastante interesante. Pudiéramos hablar más, o sea, ramificación dentro del mismo tema de la vejez, pero será algo que valoraremos para los siguientes episodios. Sí, pórtate bien, tú que me estás viendo, tercera edad, tú, tercera edad, sí, pórtate bien, güey. Neta, pórtate bien. No te quiero ver en la calle. No te quiero ver en la calle, güey. O sea, neta, güey, no te quiero ver en la calle. Bueno, sí, igual unas caguamas, ¿no? Porque se les ganaron, ¿no? Sí. Pero pórtate chido, güey. Sí. O sea, llévatela bien y cuídate, por favor. Y los otros morros que tienen que tienen ahí a las personas de la tercera edad, personas grandes, también valoren su existencia, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos aprendiendo de nuestro entorno. Porque así como tú tratas a los otros, posiblemente te van a tratar, porque es la sociedad que tú estás reproduciendo. Y hay que valorar la experiencia. Porque, vaya, decía mi papá, uno no se hace viejo nada más porque sí. Trata bien a tu tercera edad, güey. O sea, ahora tú, morro, tú que me estás viendo, güey. Neta, güey. O sea, tú que me estás viendo, güey. Casi nunca me pongo en este estado, güey. Pero déjame ser, güey. Déjame ser. Morro, ponte el tiro, güey. Al abuelito se le quiere y se le respeta, güey. ¿Sabe? ¿Nos quedamos con eso? ¿Quieres? ¿You are talking to me? No, ¿verdad? Por favor, pórtate chido. Fue porque dije el nombre de Robert de Newton. Pues bien, terminamos. Nos vemos. Amigo, licenciado. Nos vemos. Vamos al siguiente episodio. Quizá hablemos de... Necrofilia, no es cierto. Es otro podcast. Sí, es otro podcast diferente, lo siento. Perritos. Exacto, de lo que sea que hablemos, no se preocupen, pero aquí vamos a estar. Nos vemos en el siguiente. Bye.